Emil Bruder interviene el paisaje y hace un diseño geométrico. Paisajísticamente por ahí tiene una parte formal y otra parte que es, digamos, que tiene que ver con la naturaleza. Hace que se inserte, digamos, el monte nativo con estas plantas exóticas. Utiliza tipas, que son originarias nuestras del norte argentino. Utiliza cipreses calvos, que son originarios de Estados Unidos, jacarandá, otros cipreses, y hace un diseño simétrico. Este diseño simétrico pasa a la entrada por donde ustedes ingresaron, porque hasta ahí es propiedad ahora de los dueños actuales de Santa Cándia, pero antes iba hasta cerca de Gualeguaychú. Entonces hay una avenida de tipa que lo continúa, digamos, al camino hasta llegando a un arroyo que hay muy cerca acá, que es el Paso de la Arena. Después se divide en otra dependencia. Y sin dudas algo que sorprende cuando uno llega a Santa Cándida son la cantidad de estatuas que rodean el lugar. Y no están dispersas así porque sí, sino que están ubicadas en lugares estratégicos porque cada una encierra un significado distinto. O sea, si ustedes recorren el parque, hay 4 estatuas a la entrada cerca del muelle que tienen que ver con las constelaciones. Están Hércules, Diana Cazadora y la esposa de Júpiter. Entre esas 2 estatuas, entre esas 4 estatuas, digamos, en el atardecer, en el equinoccio del otoño hacia el oeste, se esconde el sol entre medio de las 2. Y en el amanecer del equinoccio de verano aparece el sol hacia el este, entre las estatuas que estaban, digamos, porque ahora están cambiadas de lugar. Después hay una gran escalinata que va hacia el río, de 7 escalones, y 2 esfinges de mármol de Carrara que simbolizan 2 esfinges egipcias como protegiendo el lugar. Después tenemos una gran terraza donde estamos ahora, escoltada por 2 leones que también tienen su simbología de protección. Y muchas de estas estatuas quedaron todavía hoy en Santa Cándida y otras se han perdido con el paso de los años. Recordemos que al dueño original del lugar, al saladero de Urquiza, luego de su muerte, su asesinato en 1870, la propiedad pasó a manos de herederos del general y de Antonio Leloir, quien fue que le dio la configuración tal cual la conocemos hoy, ahora en la actualidad, a lo que es el Palacio Santa Cándida. Pero ¿qué pasó luego de la muerte de Leloir desde ese momento hasta estos tiempos más cercanos? Mariano Unzué vivía en el Palacio Unzué, donde vivió, como para hacer referencia, donde vivió Evita Perón y Perón, donde hoy está la Biblioteca Nacional, frente al Museo de Bellas Artes, por ahí por esa zona. Ese era el Palacio Unzué y tenían esta casa ellos. Y la otra casa que tenían era donde está ahora el Círculo Italiano en Buenos Aires. Era la casa de familia que tenían allá y esta era la casa de campo. Después que muere Antonio Leloir, la viuda tiene que vender parte de la estancia y vende también la casa que vivía en Buenos Aires. Y ahí va pasando a distintos dueños y cada uno le fue dando una finalidad totalmente distinta. Mantenían el lugar, digamos, y criaban animales. Se sabe por ahí por puntos, digamos, estratégicos o específicos que se ha encontrado en la casa, como por ejemplo un pizarrón que se usaba en 1946, donde pasaron por acá la familia Seré hijos,
que mantenían la estancia, digamos, con esto de criar animales. Después aparecen también como otra impronta más la familia Llorente, que eran primos hermanos, y también estaban muy abocados a la religión. Y en esta recorrida histórica de los propietarios del Palacio Santa Cándida, luego de la familia Llorente, esta tradicional familia terrateniente, el palacio pasó a ser propiedad de la familia Ditela, puntualmente a Guido Ditela, aquel empresario dueño de las heladeras Siam, que también marcó toda una época en nuestra República Argentina. Luego de la familia Ditela, paradójicamente, una vuelta de la historia, la propiedad fue adquirida por el último de los herederos, el último de los nietos del general Urquiza, que fue San Valiente, quien finalmente le dio otro toque, otro tenor a la historia del Palacio de Santa Cándida. Y en 1971 la compra la señora Elena Zimmerman, casada con Francisco San Valiente. Francisco San Valiente era nieto directo de Urquiza. Ellos vienen a Santa Cándida y la empiezan a restaurar, empiezan a ponerla en valor. En esa puesta en valor ellos viajan a Italia y comparten su estadía con los dueños de un palacio muy parecido a este. Entonces ellos traen esa idea desde allá y Santa Cándida pasa a ser la primera estancia en turismo rural. Después sigue La Bamba. De hecho, la señora era muy convocada por todas las estancias de la zona para que vaya dándole pautas de cómo empezar con el turismo rural, que hoy en día es un auge, digamos, en la Argentina. Y bueno, y empezó la familia Zimmerman San Valiente a trabajar con el turismo. Igualmente venía la familia, se quedaban, pasaban los veranos acá, pero siempre el grueso, digamos, era el turismo internacional. Y por ese entonces también es decretada Monumento Histórico Nacional, Lugar Histórico Nacional, por una iniciativa no del presidente, sino del encargado del museo del Palacio San José, que era el profesor Macchi. Él fue el que presentó en Nación la propuesta de que se declarara lugar histórico este lugar. Bueno, se consiguió que se decretara lugar histórico. Después hay una segunda intervención en el 77 que se lo declara Monumento Histórico Nacional. Y de los Zimmerman San Valiente, la propiedad pasó a manos de la familia Lanuse, quienes son sus actuales propietarios. En toda una época que marcó allá en la década del 80 lo que fue el turismo de estancia en la modalidad de Hotel Santa Cándida, donde pasaron grandes personalidades de la época de nuestra República. Vamos a centrarnos ahora en parte del mobiliario que ocupa el lugar del Palacio Santa Cándida. Eso le preguntamos a Gustavo Cheri. ¿Qué hay dentro del mobiliario y qué se perdió a lo largo de la historia? Hay mobiliarios que son de la época de que se hizo la casa, que fue el Eluaria de la Unzué. Después hay mucho patrimonio intangible, mucho de que la gente cuenta que había espejos que eran de plata, porque hay todo como un misterio, como al ser propiedad privada la gente de la ciudad muy poco conocía, o sea, por ahí llegaba a venir gente que venía a trabajar por algún motivo o algo, a cortar algunos árboles o a trabajar en el alambrado del campo. Había mucho misterio, entonces todos contaban de que había arañas de cristal de Bacará que eran racimos de uva. Otros cuentan que esas arañas de cristal de Bacará están en el Palacio Anchorena en Buenos Aires. Otros cuentan que los dueños cuando se fueron se llevaron los espejos que eran de plata. Pero quedan algunos de la época. Y lo demás es, digamos, como un rejunte, por así decir, de muebles de época, pero muy poco tienen que ver con la casa, digamos.